En este video hablaremos sobre el sentido de la vida. Tocaremos diversos puntos de vista para llegar a comprender más profundamente el tema. Contamos con una introducción al tema. Posteriormente entrevistamos a 3 personas de diferentes edades que contestarán las siguientes preguntas. ¿Para qué vive? ¿Cuál es su misión en este mundo? ¿Qué significa ser mexicano? ¿Qué nos hace diferente a otras culturas? Y nos darán su opinión acerca de este tema. El sentido de la vida del ser humano. El ser humano no solo está basado en ciencia, filosofía, psicología, religión, es la suma de esta más todo lo de alrededor de su existencia, la felicidad, ética, el bien y el mal, el alma, el libre albedrío, etc. Es común que nos cansemos de escuchar argumentos racionales. Todos preferimos ver expresados los mejores sentimientos, escuchar explicaciones convincentes. El concepto de hombre se adecua a la exigencia de la sociedad. Por ejemplo, en la época actual, el filósofo ya no se pregunta de manera vaga por qué el hombre como una idea abstracta. Ya no es considerado como una cosa, sino como alguien que siente, ríe, sufre y se ha dado cuenta de que es un ser consciente. Esta es la indagación más apasionada del género humano, una búsqueda que ha constituido el aliento de incontables religiones y filosofías, estas últimas en todas las épocas y culturas. Han buscado dar respuestas a preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la razón del ser y la finalidad o el propósito de la vida y la existencia humana? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Qué es todo esto? ¿Para qué y por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la función en la vida? Todo acaba tras la muerte. Esto es todo lo que hay, una vida incierta y breve, salpicada de dolores y alegrías, y aún de momentos en medio de 2 oscuridades eternas. ¿Cuál es el sentido o el valor del sufrimiento? ¿Existe un objeto último que pueda dar sentido a nuestras luchas y dolores y dirección a nuestros anhelos y nuestra acción? O al menos indagar si es posible alcanzar tales respuestas, es decir, si se trata de preguntas con sentido o solo modos de hablar. El sentido de la vida no es el mismo para todos los seres humanos, pues cada uno ha de hallarlo en función de sus propias circunstancias y en función de sus propios objetivos en la vida y sus posibilidades. Cada ser humano ha de hallar aquello que para él confiere un significado en la vida. El significado debe hallarse a través de una búsqueda personal. No puede darse a otro. No hay respuestas estándar para hallar un sentido a la vida, aunque haya elementos comunes entre las personas que han encontrado sus respuestas. Cada uno ha de llegar a su propia conclusión. Tiene que descubrirlo en la vida misma. El hombre y la sociedad han evolucionado gracias a su propia curiosidad y con la adquisición de experiencia, de conocimiento. Los adelantos tecnológicos de hoy en día son fruto de la interacción de todas las ciencias existentes y las diversas disciplinas del conocimiento. En el aspecto de la religión cristiana, que dominó Europa en el siglo IV hasta el siglo XVII, la pregunta por el sentido de la vida encontró respuesta dentro de nuestro marco cultural, en la existencia de un creador del cosmos, fundamento de todo lo existente, cuyo plan redentor rige la historia global e individual, garantizando la supervivencia tras la muerte y dotando de un significado particular a la vida presente, en especial a sus aspectos más insatisfactorios o dolorosos. Según Santo Tomás de Aquino, en este siglo la Iglesia era el poder temporal y espiritual de enorme importancia. Ante la cuestión de la razón y la fe, afirma que solo hay una verdad, la cual se puede llegar con estos 2 caminos, pero si la contradicción fuera, la fe es el principal criterio. La filosofía es la esclava de la teología. Además, considera que no se puede conocer y creer al mismo tiempo, pues no se puede creer en las cuestiones demostradas. Si ya se tiene el conocimiento, la fe no es posible. La fe implica un riesgo. Una fe demostrada ya no es fe. Otros 2 de los grandes investigadores que sienten la necesidad de descubrir el significado de la existencia son Freud y Darwin. Para el primero, el sentido religioso es un mecanismo inconsciente que proyecta al mundo exterior el deseo de eternidad y trascendencia frente a la finitud y los temores que esta falta genera al sujeto. Por su parte, la teoría de la evolución de Darwin, al explicar la aparición, cambio y desaparición de las especies, al señalar un ancestro en común a todos los seres vivos del planeta, incluidos los humanos. Muy buenas tardes, nos encontramos con el maestro Jesús Ricardo Muñoz Martínez, profesor de antropología de 6º semestre. A continuación nos va a responder algunas preguntas sobre una entrevista de el ser humano. La primera pregunta, profesor, es ¿cuál es el sentido del ser humano en la Tierra? Primero, habría que distinguir desde el punto de vista racional, no me quiero meter con nada de religión.
Creo que el sentido del ser humano en la vida es tratar de ser feliz y realizarse como persona humana. Eso hace que vayamos progresando desde el punto de vista como comunidad en cuanto a mi persona y hacia los demás, o sea, en la socialización. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿para qué vive usted? Pues yo vivo para servir a los demás y en ese servicio ser feliz y realizarme como persona. Okay. ¿Y cuál cree que sea su misión en este mundo? Yo creo que mi misión es alcanzar el fin último de mi persona, que es el ser mejor cada día, el esforzarme por conseguirlo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué significa para usted ser mexicano? Ser mexicano significa ser una persona honesta, una persona que se esfuerza por convivir con los demás, aprovechando lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y qué nos hace diferentes a otras culturas? Creo yo que lo que nos hace diferentes es la calidez con que nos relacionamos unos con otros. Estamos abiertos a cualquier tipo de persona y principalmente cuando lo necesita. Muchísimas gracias, profesor. Ok. Muy buenas tardes, nos encontramos con la licenciada María José Aguilar Hernández, a la cual le realizaremos una entrevista acerca del sentido del ser humano. A continuación procederé a realizar estas preguntas y ella va a responder. Pregunta número 1. ¿Cuál es el sentido del ser humano en la Tierra? Bueno, el sentido del ser humano en la Tierra es realizarse personalmente, profesionalmente y en sí estará muy ofuscado, muy usado, pero es ser feliz, ¿no? Completarse como ser humano, algo que nos caracterice a diferencia, por ejemplo, de un animal, ¿no? Nosotros tenemos razonamiento, entonces venimos a eso. Uh-huh. La siguiente pregunta es, ¿para qué vive el ser humano? Bueno, el ser humano, como les comentaba, vive para ser feliz y para cumplir todas sus metas, todo lo que se proponga, para eso vive, ¿no? O sea, pero las metas pueden ser desde un corto plazo a un largo plazo, mediano plazo. Cuando vas terminando las metas, vas adquiriendo nuevas metas, ¿no? A eso viene, a completarlas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su misión en este mundo? Bueno, la misión del ser humano es dejar huella, buscar una permanencia. Por ejemplo, se dice mucho de este dicho de lo que tienes que hacer en la vida es plantar un árbol, escribir un libro, ¿no? Y pues dicen que también dejar descendencia para que pues te sigan recordando. Entonces yo creo que eso es a lo que también viene el ser humano, a trascender. ¿Y su misión? Su misión es esa, la trascendencia. De usted. Mi misión, bueno, es primero que nada ser feliz, buscar qué me hace feliz y ya dependiendo de eso, partiendo de eso, ya lo voy completando. Esa es mi misión. ¿Qué significa para usted ser mexicana? Ser mexicana significa todo, ¿no? A veces nos sentimos como que un poco malinchistas y decimos, ¿no? Pues quisiera estar en otro país o quisiera ser gringo, ¿no? Algo así. Y no nos damos cuenta que el ser mexicano nos hace bastante diferentes y nosotros somos realmente como que esa chispa que le da sentido por ejemplo, a Latinoamérica, ¿no? Como que somos esa diferencia. La siguiente pregunta es, ¿qué nos hace diferentes a otras culturas? Nos hace diferentes nuestro carácter, también nuestra historia, porque si nos vamos muy al fondo de nuestra historia, sí tenemos bastante, pues, no sé, relevancia, ¿no? Digo, no por nada hemos tenido conflictos, bueno, con España, con Francia, no solamente hemos, también con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, o sea, y aparte de eso, igual, por ejemplo, nuestra ubicación geográfica también nos hace bastante diferentes, porque tenemos, pues, todos los climas, tenemos tierra bastante fértil y creo que algo que nos hace muy diferentes es nuestra personalidad, realmente. Ok, sería todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos encontramos con el licenciado Osvaldo Roberto López Ortiz, el cual nos contestará algunas preguntas que hemos hecho anteriormente. A continuación procederé para preguntarle las siguientes. Profesor Osvaldo, ¿cuál es el sentido del ser humano en la Tierra? El fin del ser humano,
muchos filósofos han debatido por eso, ¿no? ¿Cuál es el fin teleológico del ser humano? En lo personal coincido con muchos de que el fin último del ser humano es ser feliz. Y para eso precisamente viene a este mundo a conocer, a tratar de liberarse y a tratar de encontrar precisamente el fin de su esencia. Yo creo que si nos ponemos a cuestionar cuál es el fin del ser humano en general, sería ser feliz. Ya cada persona de manera individual tendrá su destino propio y su misión o causa en esta vida. Ok, la siguiente pregunta es, ¿para qué vive? ¿Personal? Personalmente. ¿Para qué vivo? Voy sobre la misma línea. Incluso si no mal recuerdo, creo que era el masón poco conocido Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. Él decía una frase que me encantaba, que me encanta, y dice que el fin último, el fin del hombre o el deber de todo hombre es ser feliz, y el otro es ser feliz a los demás. Amo la docencia, amo la vocación a la que fui llamado, y yo sé que a través de la misma, con conocimientos, ayudando a los demás a que se comprendan, a que se entiendan y se conozcan a sí mismos, pues también creo que puedo ayudar a ser feliz a los demás. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su misión en este mundo? Mi misión en este mundo es complicado, pero yo creo que es servir a otros. Buena respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué nos hace diferentes a otras culturas? Siendo mexicanos, claro. Siendo mexicanos, yo creo que el sincretismo que hacemos de muchas culturas. Nosotros no somos una cultura original. Nosotros no somos una cultura, ¿cómo decirlo?, pura como muchas otras culturas, sino que tenemos de más. O sea, hemos tomado, adaptado a otras culturas y le hemos dado el toque mexicano. Ok, y para usted, ¿qué significa ser mexicano? Para mí ser mexicano es alegría, es confianza, es amistad, es hermandad, ser solidario. Para mí ser mexicano es reír en las penas y llorar en las alegrías. Para mí ser mexicano es fiesta, es mariachi, es días festivos. Aunque muchas personas se quejan probablemente de esa parte del mexicano, pero para mí eso ser mexicano es lo que nos caracteriza. Es burlarse de la muerte, burlarse de tus desgracias. Eso para mí es ser mexicano. Okay, muchísimas gracias, profesor Osvaldo.